Humanistas en cuarentena parte 5. Parece que vamos a jugar al Fortnite, pero no. Bien, en todos los vídeos siempre hay una persona concreta que hablaba desde un punto de vista más analista del escenario actual de la crisis. Las 5 personas que van a hablar hoy van a abordar especialmente ese aspecto, un aspecto, el análisis del escenario actual, en el cual hay variedad, ¿no? Unión Europea, se va a hablar especialmente de Unión Europea, propuestas económicas, geoestrategia, el papel de otras regiones del mundo y otras tantas cosas. Para ello contamos con dos politólogas, Aida dos Santos y Sara Domínguez, con Jaime Cuadros y Fermín Lecanda, estudiantes de Economía y Estudios Internacionales, respectivamente, que por cierto, Jaime ya participó en este canal en el primer debate post-electoral que hicimos con 5 jóvenes militantes de diferentes fuerzas políticas, y finalmente con Amin Lejarza, analista internacional. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pablo? ¿Cómo estás, Sara? Hola, Pablo. Muy bien, la verdad. ¿Cómo estás, Jaime? Pues bueno, aquí estamos confinados, como todos, y nada, pues espero que se acabe esto pronto y que pueda funcionar la economía, pueda seguir rodando. ¿Y qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal, Pablo? Hola, muy buenas tardes, Pablo. Es verdad que han pasado unas cuantas semanas desde que realicé estas entrevistas y que ciertas cuestiones del contexto han cambiado, pero bueno, la metodología de análisis, las preguntas y los planteamientos ahí están para seguir analizando la situación según va avanzando el tiempo. Recordad que en la descripción tenéis todos los temas que se han abordado en este vídeo, así como el enlace para ver la versión extendida, para ver las 6 entrevistas en los 5 vídeos enteras. Y nada más, empezamos ya. Vale, básicamente yo considero que se debe crecer en base a la productividad. Siempre estamos analizando y siempre estamos viendo en la tele todo el tema de qué es el PIB, nos dicen números del PIB, nos dicen que si crecemos, que si bajamos, todo eso, ¿no? Y realmente a lo mejor no sabemos qué es lo que es el PIB. Entonces, al final, lo que quiero es decir una definición del PIB para que todos le pongan en situación. Y es que el PIB es el valor monetario de la producción de todo lo que genera un país dentro del país. Ahora, en estos meses que estamos paralizados, el PIB nos dicen que se va a reducir, obviamente, porque la producción del país está paralizada durante estos meses. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que muchos empresarios dicen que deben hacer? Que es reanudar la actividad productiva para que este PIB no tenga un impacto muy bajo. Para empezar, y es una de las cosas que ha hecho la Asociación de Trabajadores Autónomos, es una propuesta que ha solicitado mucho a lo que es el Gobierno de España. En primer lugar, se solicita la suspensión de la cuota de autónomos. En la Comunidad de Madrid ya se ha hecho en los meses de marzo y abril, y lo que solicita es que se amplíe también para el mes de mayo. Desde mi propuesta, sería adecuada esa ampliación de la eliminación de la cuota de autónomos fuera durante el periodo al menos que dure la crisis sanitaria que estamos pasando. Claro. Luego, ahí estamos viendo mucho también la política de ingresos mínimos. Todas estas propuestas pueden ser viables, siempre va a ir con un endeudamiento de lo que es la deuda pública del Estado. También lo que haría es para que se mantuviera el empleo y que se generase empleo. Eso es fundamental desde mi punto de vista, y creo que muchos gobiernos se están olvidando de estos pasos, y es que sin nuestras empresas y sin nuestros empresarios no hay empleo. Y si no hay empleo, se genera pobreza dentro de lo que son las personas, ¿no? Entonces, por tanto, yo lo que propondría son bonificaciones a las empresas para aquellas empresas que mantuvieran el empleo y hicieran un esfuerzo en esta crisis para mantener el empleo. Y otra de las cosas que haría sería unas bonificaciones para aquellas empresas que generan empleo. Más allá, aparte de todas estas bonificaciones a las empresas, lo que haría es una reducción del IRPF, que es el impuesto de renta de las personas físicas, y el impuesto de sociedades. Y por último, lo que tenemos que hacer es incentivar a las empresas privadas a que aumenten la tasa de inversión en I+D. Básicamente eso yo lo que haría desde mi punto de vista económico. Desde tu punto de vista, como analista internacional, a la hora de analizar la situación que estamos viviendo, ¿cómo afrontas el análisis? ¿Qué pautas sigues para trabajar la respuesta? Bueno, ante esta situación de COVID-19 yo me estoy centrando mucho en cómo lo va a vivir España y, bueno, un poquito más Europa de cara a los países que tenemos al sur, ¿no? Que siempre
son los grandes olvidados. Las pautas para regir mi análisis en cuanto a esta dinámica son un tanto básicas, la puede hacer cualquier persona a fin de cuentas. Estoy viendo un poco cómo estos países tienen qué escasez de material sanitario, un poco antecedentes políticos que hayan tenido, qué situaciones se les han presentado para poder ellos responder y cómo desde España y desde Europa podemos ayudar a dichos países. Pues yo la analizo desde una perspectiva más internacionalista, ¿no? Desde una perspectiva sociológica y más psicológica que otra cosa. Este shock, la sociedad sinceramente no estaba preparada para ello, pero afortunadamente hoy en día tenemos bastantes medios como para soportarlo mejor que si hubiera pasado hace, por ejemplo, 20 años. Hoy en día yo estoy haciendo el TFM y ya te digo que he podido comprar todos los libros que he necesitado online. He tenido acceso a un montón de papers online, que me falta muchísimo material porque las bibliotecas están cerradas, por supuesto, pero a través de internet y de plataformas de compra he podido, acceder a absolutamente todo. Quería hablar un poco del tema de los datos, que ahora mismo es algo que es muy relevante y estoy muy interesado, y es como que al final a lo largo de la historia los países pues al final han estado mucho pugnando por el dominio de los recursos naturales, de las energías, pero ahora mismo yo creo que la gran lucha es la legitimización y la posesión de datos. Entonces, al final, nuestra identidad digital se ha visto súper fortalecida y reforzada con esta crisis sanitaria, porque al final es que trabajamos en el ordenador, tenemos el ocio en el ordenador, interactuamos constantemente y nuestra vida social está trasladada a las tecnologías. Entonces, nuestra vida y nuestra identidad digital realmente se ha traspuesto hacia la tecnología. Entonces, quien tenga el control de los datos serán los ganadores. Yo creo que ahora estamos viendo claros ganadores en estos términos, que son las empresas tecnológicas de Silicon Valley, y que al final nosotros cedemos nuestros datos a ellos y tienen el monopolio. La relación de los estados con el control de los datos es algo que yo creo que se tendría que plantear y realmente mirar hacia políticas de protección de datos para que estos datos no puedan ser manipulados y utilizados de una forma que no se tiene que utilizar, tanto como por poderes legislativos ejecutivos como por poderes de empresas tecnológicas. Bueno, cuando hablas desde este punto de vista científico-social con otros colegas tuyos de gremio, ¿qué cosas comentáis? ¿Qué cosas tenéis en común? ¿Qué análisis, qué enfoques hay encima de la mesa? Pues sobre todo comentamos que en otros países la unidad política está siendo mucho mayor que en este país. Por ejemplo, Portugal. En Portugal la oposición abrió las manos al gobierno y dijo claramente que contaran con ellos para todo, porque esta crisis es algo que evidentemente no estábamos preparados para ello, pero ningún país del mundo, y evidentemente se nos ha venido encima. Pero qué mejor que unir lazos y unir las manos de todos los contrincantes para algo para lo que no estábamos preparados. Se está apuntando desde diferentes puntos de análisis y también ideológicos, en fin, que esta situación está suponiendo una prueba de fuego para la Unión Europea. Yo te quería preguntar cómo analizas el contexto europeo también desde tu campo de trabajo. La visión que tenemos de la Unión Europea en la Europa del Sur, como te comentaba, desde los recortes y la austeridad impuesta y la visión de la Troika europea, tenemos la imagen de que hemos estado bastante observados por Europa y también hemos tenido la terrible mala suerte de que el coronavirus en Europa entrase principalmente por Italia y más adelante, pocos días después, el foco estuviera en España. Entonces, se ha vuelto otra vez a la retórica de la Europa del Norte y la Europa del Sur, a que la Europa del Sur necesita recursos que la Europa del Norte le niega. La situación sería muy diferente en Europa y tendríamos un escenario completamente diferente de solidaridad europea si los primeros casos y los primeros positivos hubiesen sido de ciudadanos del norte de Europa en territorios del norte de Europa, porque no debemos olvidar que los positivos y los primeros casos, tanto en España como en Italia, no han sido de nacionales, sino que han sido de personas
que viajaban, personas que debido en gran medida a la desindustrialización del sur de Europa necesitaban viajar continuamente a China y a otros polos, y han sido estas personas nacionales del norte de Europa quienes han sido las primeras infectadas, pero eso no ha servido para que haya más solidaridad, sino que se ha vuelto a recrudecer el discurso de la Europa del Norte y la Europa del Sur. Por lo que o hacemos una Europa más social de verdad o vamos a deconstruir Europa tal y como la concebimos y nunca vamos a llegar a un objeto de solidaridad europea. Mi respuesta de la Unión Europea a nivel nuestro, a nivel interior, creo que ha sido un poco deficiente de inicio, les ha costado tomar una ruta concreta y les ha costado sobre todo no dar una visión de conjunto, es decir, estas críticas que sufrimos los países del sur, por ejemplo, de cara al ministro de Economía de Holanda o en otras ocasiones, pues al final dan lugar a una polarización entre centro europeo, sur europeo, norte-sur, que, joder, en un confinamiento como este, lo único que hace es alentar a que la gente no se sienta cómoda con nuestra institución. También será un momento fundamental para ver cómo aprendemos a responder y a volver a valores muy importantes que supusieron el nacimiento, como es el valor de la solidaridad. Y te preguntar también sobre la gestión internacional que se está haciendo para acabar con la crisis. ¿Cómo lo analizarías? Lo analizaría como una vuelta al interiorismo, los países actuando individualmente. Creo que es sinceramente un error, porque la Unión Europea, si hubiera hecho, por ejemplo, las compras masivas unificadas, aparte de ser más baratas, hubieran sido más rápidas, no hubiera habido tanta competición en un mercado que está ahora mismo colapsado, y creo que esa unión hubiera sido muchísimo más favorecedora que actuar como países individuales, que es lo que estamos haciendo al fin y al cabo, ¿no? Pero con eso y con todo, por ejemplo, la OMS no creo que esté actuando del todo como debería. Como cualquier organismo internacional, se mueve y se fundamenta en intereses políticos. Y hemos visto que en el momento en el que se ha declarado en contra de Estados Unidos le ha quitado los fondos. ¿Qué pasa? Que tenían muchísimo miedo a tomar según qué medidas o a recomendar según qué medidas porque sabían que se iban a quedar sin fondos y sabían que según qué países les iban a retirar los fondos. ¿Y sin fondos qué significa? Significa que el organismo internacional no puede funcionar. Entonces, sus intereses políticos en ocasiones han estado por encima de los intereses sanitarios del mundo, sin ningún tipo de duda. A mí lo que me destaca una cosa importante es qué ha pasado en España y qué ha pasado en Europa para que tengamos que ir a pedir productos sanitarios a China. Europa no fabrica productos sanitarios, España no tiene para producción sanitarios, estamos todavía esperando los test y mascarillas sanitarias y todavía no llegó nada. Entonces, yo creo que esta pandemia tiene un poco también que, ya es en el tema político, Fermín seguramente puede decir más sobre la Unión Europea, pero creo que la Unión Europea tiene que dar un giro. Ahora mismo la Unión Europea tiende hacia la desaparición por culpa de partidos de extrema derecha, incluso de extrema izquierda, que como estamos viendo en Italia, con la estadística que estaba comentando Fermín, incluso el Brexit que se ha producido en Gran Bretaña, o que se unan fuerzas y Europa salga fortalecida de esta crisis sanitaria para que Europa por fin sea una Europa fuerte y pueda luchar con China y Estados Unidos entre las grandes potencias. Seguro Fermín puede decir algo respecto a esto, seguramente. Sí, quería precisamente comentaros vuestro punto de vista de la Unión Europea. Jaime ya lo ha dejado marcado. ¿Tú cómo lo afrontas, Fermín? Bueno, yo creo que vimos con el Brexit al final sirvió un poco como vacuna para refortalecer el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, pero está claro que al final la Unión Europea o actúa o hay un riesgo muy alto a que yo creo que nunca va a tener la desaparición simplemente por intereses de los Estados miembros, porque al final a todos los Estados miembros le conviene la Unión Europea y le conviene tener un mercado interior único donde puedan intercambiar bienes y servicios, ¿no? Entonces,
pero puede tender a burocratizarse y convertirse en una estructura puramente económica por los intereses de los países miembros. Entonces, yo creo que al final, lo decía Emmanuel Macron en una entrevista fantástica en el Financial Times, que tenemos que pensar, o la Unión Europea es un proyecto puramente económico o es un proyecto político. Entonces, él dice, yo creo que tiene que ser un proyecto político, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Es decir, la Unión Europea tiene que tener un sentido político, relanzar de forma ambiciosa su posición geopolítica en el mundo, porque al final lo que estamos viviendo es una situación geopolítica súper polarizada en bloque chino-norteamericano, pero es que Estados Unidos ha dicho, mi país primero, yo me olvido de lo que está pasando en el mundo, no quiero ser parte de él, aislacionismo y poner los intereses de tu país por delante de los del resto. Entonces, al final, claro, se deja un espacio y un hueco ahí que China tiene la intención de ocuparlo, pero claro, la Unión Europea tiene que jugar un peso aquí muy importante, porque tenemos que recordar que los países emergentes, véase México, véase Indonesia, véase Brasil, en términos de posesión de riqueza a nivel mundial. ¿Cómo lo analizas? El tema de la gestión del material sanitario a nivel internacional. Bueno, el tema de aquí se va a partir de campañas que hemos intentado llevar y que yo creo que desde nuestro punto de vista europeo, el tema de cooperación al desarrollo, ¿no? Y demás, este tipo de proyectos son los que van a fundamentar bases y los pilares de cómo se va a gestionarlo. Esto yo creo que van a ser los principales países, las grandes potencias, las que van a recibir primero las vacunas. Va a ser un sistema algo muy simple, ¿no? El más fuerte del patio va a ser el que pueda llevar y el que tenga la batuta de decidir quién recibe y quién no recibe. Entonces esto se forma a partir de un sistema de alianzas. Si China se lleva bien o es aliado de Sudán en África o de Pakistán allí en Asia Central, pues Pakistán y Sudán recibirán vacunas antes que otros países, como por ejemplo podamos hablar, pues un aliado claro de Estados Unidos en África, podríamos hablar de Marruecos, y en Asia Central podríamos decir Afganistán, ¿no? O sea, podríamos decir que los países no aliados, aquí volvemos un poco al tema de la Guerra Fría, ¿no? Por hacer símiles, podríamos decir que esto va a ser un sistema de alianzas en el que tenga la vacuna antes va a ser el que decida, porque ese será el fuerte del patio. Da igual que sea Alemania, que sea Italia, que sea España, que sea Estados Unidos, que sea China, que sea Rusia. Probablemente la tengamos en Europa. Y ahí, si nosotros la consiguiésemos, es donde tendríamos que practicar un sistema tanto completamente equitativo, a nivel de ver qué países sufren más de no poder conseguirla, y no un sistema tanto de intereses. Pero eso último va a ser muy difícil. Lo que priman son los intereses y no prima la cooperación. Y por eso se está fracturando en demasía la Unión Europea, como comentábamos antes. Por esto que estás comentando recuerda un poco a la idea de la Guerra Fría, de ver quién tiene primero la bomba atómica, ¿no? Si es Francia, si es Alemania, si es la Unión Soviética, si es Estados Unidos, si es Irán, si es China también. Es una comparación, ¿no? Son cosas en común que se tienen, pero es curioso, ¿no? Cómo la historia también se puede aprender de eso. Cuando dentro de unos años a nuestra generación nos toque explicar esta crisis, la historia del COVID-19 en España, en Europa, en el mundo, y a ti te toque dar esa clase, ese seminario, esa conferencia, ¿cómo se lo explicarás a la generación que ahora mismo son niños, pero que dentro de unos años van a ser universitarios? Yo tengo claro que los movimientos sociales y la crisis que estamos viviendo, yo la explicaré siempre desde la necesidad de mejorar las condiciones materiales de vida y desde la ideología y el materialismo histórico que me atraviesa. Pero temo que según cómo se gestione esta crisis, el relato y los libros de historia
tendrán una ideología u otra, y los ganadores y los perdedores de esta batalla que están viviendo los sanitarios día a día y que cada uno estamos teniendo en nuestra casa, y que esta batalla y sus derrotas y sus victorias las van a contar de manera muy diferente. Yo tengo claro que hablaré de los recortes que han habido en sanidad y que no han producido ni han posibilitado que la gente sea tratada con dignidad como debería, pero el relato y las personas que puedan manejar ese relato tienen la responsabilidad de dejar constancia de que esto se podría gestionar mucho mejor y de que de esta crisis no se quede nadie atrás cuando todo podamos superarlo. Vale, pues gracias por la recomendación, por tu tiempo y mucho ánimo con todo. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Así que nada, muchas gracias por la aportación. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Vale, Sara, pues muchas gracias por tu tiempo y mucho ánimo con todo. Pues igualmente, Pablo, que se nos haga leve. Y nada, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Igualmente, Pablo, un abrazo y un Fermín. Hasta luego.